Bien, doctor, adelante. ¿Puedo empezar con la exposición, doctora? Sí, doctora, adelante. Conforme. Buenas noches con todos. Ya que es un viernes del cual muchos quizás están cansados, pero con ánimos de aprender, vamos a dinamizar esta exposición eh, con un video de un caso que se acaba de suscitar hace 13 días. El día lunes se cumple el plazo de detención preliminar de todos aquellos que han sido intervenidos por la Fiscalía Especializada de Tráfico Ilícito de Drogas de Lima Norte. Acabo de llegar a la ciudad de Ayacucho, habiendo participado en dichas diligencias, y es un caso muy importante, de las cuales también a hacer mención que es mi primera ponencia en el Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP, debido a que presenté mi renuncia al Ministerio Público. Ahora, como abogado litigante, me es un honor y un placer dictar esta ponencia para todos ustedes. Vamos a presentar un video que tiene mucha relación, estrecha relación con el tema que vamos a exponer. Me dicen si existe, si se puede ver el video. Sí, doctor, está como coanfitrión, puede compartir. Correcto. A ver, un momentito, un momento. No me quiere salir. Ahora se puede visualizar este video que Sí, voy a compartir. Correcto. Un paciente de trabajo de alrededor de 2 años permitió la captura de un capo del narcotráfico conocido con el alias La Leche. Pero no solo eso, también permitió descubrir sus vínculos con las Fuerzas Armadas, con algunos miembros de las Fuerzas Armadas y con agrupaciones políticas. El reportaje es de Julio Chupita. Jover José Ocatomba, alias Leche, está rodeado por agentes antidrogas fuertemente armados. Mantiene fija esa mirada fría que para sus captores lo describe por completo. Tiene apenas 36 años, pero es considerado por las autoridades como uno de los principales capos del narcotráfico en el Brain. José, ahora detenido por tus vínculos con narcotráfico. Financió la campaña política de 2 alcaldes en el Brain y sus vínculos con Sendero Luminoso para poder operar en zonas controladas por gestos permanentes del terrorismo. Yanashpa Village es un proyecto muy grande y el trabajo en equipo es la clave para ponerlo en marcha. Perdón. Un edificio sin terminar en un barrio de Monanga, la capital de Ayacucho, se había convertido en una de las tantas guaridas de Jover Ocatomba. Era uno de sus lugares de descanso junto a su familia cada vez que abandonaba la zona del Pichari en el Brain. Su centro de operaciones para el envío de cocaína al extranjero. La organización de Leche es una de las más importantes que operaba en la zona de Brain. Para las autoridades antidrogas, alias Leche es un viejo conocido. Figura en los archivos del crimen hace más de 10 años, pero hace 2 años vigilaban al milímetro cada uno de sus movimientos. Un minucioso trabajo de inteligencia que incluyó escuchas legales y seguimientos permitió a los agentes de la División de Investigaciones Especiales
la divinez del Adirandro, desarticular la organización y convertir la velocidad. Este audio corresponde justamente a una conversación entre alias Leche, uno de los sicarios de su organización, al mismo estilo de los capos de series de ficción. Decide quién vive y quién muere en el Braille. Ay, que me falta subir un avance. No vi un tío, un avance. Ah, ya, muy bien. Ya subí. ¿Qué hace con el soplón? Y Leche lo condena a morir. Papá, contarle no, huevón, no seas pendejo, primo. Eso, consultarle una cosa más para ti, para mí, para todos, viejo. Económico, y ya tú ya sabes, ¿no? Pícale, viejo, pícale, mándale arriba, punto. Listo, primo, entonces vamos a hacer arriba, no sea nomás, primo. Tu pago ya sabrás dónde recoger que tienes lo que es tu derecho de tu trabajo. Trabajo es mi trabajo, pagarle grabaciones, tendrás listo, ¿no? No, yo tengo acá filmación, acá hemos filmado todo, menos de él mismo hablado con su propia boca. Te ganaste, la verdad, chao. Los seguimientos a este capo de la droga en el Braille también permitió descubrir cómo había logrado captar a oficiales y subalternos del ejército peruano. En estas imágenes quedó registrada una reunión en el restaurante Rústica de la Costa Verde entre Leche y un capitán. De polo rojo y casaca celeste, el capitán Frederick Euler Gamboa mira atento para todos lados. Espera a su acompañante y compañero de colegio, el narcotraficante Jover Aucatoma, quien aparece protegiéndose con una gorra. Ambos ingresan al restaurante. De acuerdo con las investigaciones, el encuentro fue para que el oficial entregue a Leche información sensible sobre las patrullas del ejército que habían intervenido sus cargamentos de cocaína. En las imágenes se logra ver al capitán con un sobre y unas hojas en la mano. Junto al narcotraficante, los agentes también le seguían los pasos al capitán de caballería, Freddy Gamboa. Durante este operativo, que duró varios años, la policía había logrado golpear a la organización, pero recién esta semana lograron poner a Cabecilla tras las rejas. Conoce bien, vocalice bien, nombre concreto. Nosotros le hemos dado varios golpes tácticos, 3 específicamente, donde hemos decomisado aproximadamente 3 toneladas de clorhidrato. Una intervención también con dinero en efectivo. Y es que alias Leche siempre fue bien escurridizo e incluso logró evadir la cárcel pese a ser detenido con miles de dólares en su automóvil. El 6 de julio del año pasado, en Lima, es captado por los agentes antidrogas en una calle de Surco. Baja esta moderna camioneta roja con una mochila repleta de dinero en efectivo. Era el pago por un envío de cocaína. Si está saliendo con una bolsa. Sí, lo subió. Unos minutos después, el narcotraficante fue intervenido por agentes del escuadrón de emergencia en el cruce de las avenidas San Luis con Javier Prado. Nombre del conductor, su nombre completo. Luis José Aucatoma Leche. ¿A qué se dedica usted? Al distinto de las labores de técnico de conducción. ¿Conoce ese vehículo, por favor? Bien, antes de hacer una registro a su vehículo, ¿hay algo ilegal que usted no sepa sustentar después dentro del vehículo? Para su vehículo, por favor. ¿Qué es lo que está llevando ahí? Mochila. ¿Ya? Para su mochila, por favor. Muéstrame, ya, ¿qué es eso? ¿Ah? Ya, pues sí, ya, a ver, aproximadamente cuánto dinero hay. Hay 144, 140. Hay $140,000 ahí en esa bolsa de color verde. ¿Tienes cómo sustentarlo?
No, dime claro, ¿ya estamos sentados, sí o no? Cayó con más de $150.000 en efectivo. No pudo sustentar dicho dinero, pero salió libre para seguir traficando. ¿Cuántas toneladas o cuántos cargamentos, vuelos en avionetas bolivianas podría sacar ese sujeto a la semana para entender la envergadura? En el mejor de los tiempos, él sacaba 6 a 7. En el transcurso de las investigaciones que hemos realizado, hemos establecido que aproximadamente él sacó algo de 30.000 kilos. Leche había establecido fachadas perfectas para esconder su ilícito negocio. Se presentaba como un próspero comerciante que incluso financiaba la campaña de los políticos de la zona. Entre ellos, la del candidato de Podemos Perú, Noé Chimaico, a quien la organización de Leche le entregó polos y hasta le prestó una camioneta, como se ve en estas imágenes. Además, era un aficionado de los autos de carrera. Aquí lo vemos, de polo blanco y traje de piloto, en la previa de una competencia de rally en el distrito de Pichari. Todos los pilotos de todo el Perú. Pero esta semana, las andanzas de alias Leche y toda su organización llegaron a su fin. Cayeron en un operativo conjunto realizado en todo el verano. Segundo, tercero, financiamiento y corrupción con. En Tacna fue detenido el capitán del ejército que trabajaba para este narcotraficante. Para ejecutar una medida judicial de detención en un hotel, con tráfico de conocimiento antidefinido y procedimiento judicial por 15. En la base contraterrorista de Canaire, ubicada en Huanta, Ayacucho, también cayeron otros 2 miembros del ejército que trabajaban para Leche. Eran armeros que estaban encargados de mantenimiento a las armas de los narcotraficantes. Además de los 3 militares, también fue detenido un miembro de la policía. Un caso lamentable, como reitero, de efectivos militares y efectivos de la policía vinculados, digamos, a esta organización. Que, dicho sea de paso, hay que aclarar, o sea, toda esta investigación, todo este descubrimiento de los hechos ha sido realizado por el mismo equipo especializado de la policía antidrogas. El Pueblo Rojo, uno de los armeros detenidos, es un miembro del Ejército del Perú que estaba trabajando para esta organización criminal dedicada al narcotráfico. Compromiso con la patria, con el ahora detenido por conmigo. Otro miembro del ejército que ha sido detenido en este operativo eran los armeros de la base contraterrorista de Canayo. Más de 27 detenidos, entre ellos el padre, hermano, esposa y primos de alias Leche. 3 miembros del ejército y un policía dan muestra de la envergadura de la organización que montó este capo de la droga que hoy vuelve a la cárcel. Esperemos que no vuelva a fugarse como lo hizo en el año 2012. Como han podido ver del reportaje, he querido motivarles de esta manera porque debemos diferenciar qué es crimen organizado y qué es lavado de activos. No necesariamente alguien que incurre en el delito de lavado de activos pertenece a una organización criminal. La organización criminal es aquel acto delictivo que reúne a una gran cantidad de personas, que el código establece de 3 a más personas. Estas personas tienen jerarquías determinadas,
tienen funciones determinadas. ¿Y para qué se reúnen? ¿Para qué forman una organización? Pues con fines delictivos, con fines de generar delitos de manera permanente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de generar ganancias. Uno de ellos es incurrir en el delito de tráfico ilícito de drogas. Otro delito es el delito, por ejemplo, de lavado de activos, en la minería ilegal, en la trata de personas, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy detenido en el aeropuerto Jorge Chávez transportando 5 kilos de cocaína, pero solamente me detienen a mí, ¿me podrían vincular a una organización criminal? No, porque soy yo el responsable de tener esa droga. Pero mientras no se me vincule con otras personas, mientras no se me vincule que con estas otras personas he cometido diversos delitos, yo no puedo estar inmerso o no se me puede imputar el delito de crimen organizado. Ahora bien, el delito de lavado de activos. Vamos a hacer un resumen de todo a fin de ir a los ejemplos y las diversas técnicas a partir del video que hemos observado. El delito de lavado de activos, que está establecido en el Decreto Legislativo 1106, señala que es la acción de convertir o transferir dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito se conoce o debía presumir. Cuando hacemos un análisis del delito de lavado de activos, se debe tener en cuenta que este dinero, ganancia, efecto o bien, proviene de un delito anterior. Puede ser de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, la minería ilegal, etc. Todos los que están establecidos en el Decreto Legislativo 1106 o que puedan generar ganancias de manera ilícita. ¿Cuáles son sus elementos del tipo? El de convertir, el de transferir, el de ocultar, ¿no? Porque, por ejemplo, los malos conocidos testaferros, por ejemplo, ellos hacen ocultamiento de los bienes, efectos caudales o dinero de aquellos que incurren en el delito de lavado de activos, ¿no? Cuando nosotros encontramos dinero en específico de procedencia ilícita, lo que buscan estas personas al lavar es evitar su identificación para que no sea incautado o decomisado. Un ejemplo muy particular y común es el transporte de dinero. En el video hemos observado que esta persona intervenida fue encontrada en su vehículo con $140,000 o $150,000. El punto aquí es, y la pregunta que le formuló el efectivo policial, si podía o no sustentar que ese dinero era de procedencia lícita. Y él respondió que no. Entonces, nos ponemos a pensar, todos nosotros, si ese dinero es de procedencia ilícita, se tiene que aperturar una investigación preliminar por el delito de lavado de activos en su modalidad, puede ser de transporte, y así generar elementos de convicción para que nos ayude a identificar producto de qué fue encontrado ese dinero.
Ahora, se tenía suficiente elemento de convicción para que se le retenga, para que se le detenga o para que se solicite prisión preventiva contra esta persona cuando se le encontró ese dinero de $150,000, tendríamos que hacer un análisis minucioso, porque el delito de lavado de activos tiene una connotación de generar primero un delito precedente. La sentencia plenaria casatoria 1/2017, y al también señalarnos que el delito de lavado de activos es un delito autónomo, nos da a conocer que podemos lograr una sentencia condenatoria mediante indicios. Uno de los indicios es que se le encontró el dinero. Él no puede probar la procedencia lícita de ese dinero. Pero también como Ministerio Público, para este delito, se tiene que corroborar la existencia de una actividad criminal previa o un delito criminal previo. Ya se les estaba haciendo, o ya se le estaba haciendo videovigilancia. Y es por ello que lograron determinar con qué persona estaba realizando el intercambio de dinero. Según el reportaje señalan que era por el transporte o el envío de droga, y esa era su ganancia. Ahí es la relación que se le vincula por el delito de lavado de activos. Señor, se le encontró $150,000. Usted es también procesado por el delito de tráfico ilícito de drogas por estos elementos. Entonces, calzaría la consumación del delito de tráfico ilícito de drogas. Ahora, me preguntarían, si solamente encuentran dicho dinero, pero él no tiene antecedentes, le han hecho óbices, le han hecho escuchas legales, y no han encontrado ninguna vinculación o antecedente que acredite que esta persona esté vinculado a actos delictivos. ¿Se le podría condenar por lavado de activos? Pues no, sería otro delito, pero no lavado de activos, ¿no? Muchas veces, pues, ya ha sucedido que han robado o se ha encontrado, ¿no? Un suertudo se encuentra ese dinero y no le vas a procesar por ello. Ahora, bien, como delitos fuente, por ejemplo, está la minería ilegal, los delitos tributarios, el tráfico ilícito de drogas, bueno, acá ha repetido, ¿no? El delito tributario, tráfico ilícito de drogas, la trata de personas. Muchas veces, por ejemplo, nos vamos a la minería ilegal como un delito fuente al lavado de activos. Ustedes conocerán Puerto Maldonado, La Pampa. Ahí, por ejemplo, extraen minería ilegal. Ya está desapareciendo incluso los árboles y si ustedes van a Google Maps y ven La Pampa en Puerto Maldonado, van a observar que hay como un cráter y alrededor árboles. ¿Eso por qué? Porque están extrayendo oro de esos suelos. Ahí se le podría considerar con este hecho de la minería ilegal una organización criminal. Quizás no. Sin embargo, ellos tienen una logística, una determinada persona se tiene que estar relacionado a conseguir la logística. Bombas de extracción, motores, energía eléctrica y todo ello. Otras personas le designan que consiga mano de obra barata. Pero al conseguir mano de obra barata,
también cometen delitos de homicidio. Estas personas que trabajan ahí no salen de dicho lugar. Y conlleva a que otra persona se le designe que consiga féminas para que sean explotadas sexualmente. Entonces, como se van dando cuenta, ya se está generando un conjunto de delitos que puede conllevar o podría tener una connotación penal de organización criminal. En el año 2015, a modo de refrescar una vivencia que es parte del delito de trata de personas, en el año 2015, una señorita de 15 años de edad, con engaños, fue llevada a La Pampa, en Puerto Maldonado, Madre de Dios. En dicho lugar, se le había ofrecido trabajar en un restaurante. Su sueldo iba a ser diarios y que al mes le habían dicho llegaría por un promedio de 3,000 soles. Ella emocionada se fue. Cuando llegó al lugar, no era lo que le habían ofrecido. Le llevaron a La Pampa, la obligaron a prostituirse, le quitaron su celular, sus documentos de identidad, y no podía comunicarse con nadie, no podía desplazarse más de lo que le permitían ellos y bajo su resguardo. Hasta que una vez su hermano, efectivo policial, fue a buscarla. Cuando entró a un bar, mientras se encontraba, a un restaurante, mejor dicho, cuando se encontraba desayunando, entraron 3 personas apuntándole a la cabeza con sus armas. Y él, en su momento de shock, lo único que pudo advertir y lo que cuenta, o lo que contó, es que vio botas de efectivos policiales. O que son botas que dan a los efectivos policiales o quizás militares. Eso es según su versión. Y dijo en su inocencia: colegas, yo también soy policía. Ese hecho de decir que, colegas, yo también soy policía, le salvó la vida. No lo mataron, porque también se habrá dado cuenta que quizás desaparecer a un efectivo policial podría haber traído más consecuencias, pero lo dejaron ir y solamente atinaron a decir que tenía un tiempo muy breve para que se retirara si no quería sufrir las consecuencias. ¿Eso qué nos conlleva? A concluir que estas organizaciones criminales que cometen estos delitos están debidamente organizados, ¿no? Incluso, como en el reportaje también hemos visto, participan militares, participan policías. Los militares le brindarían, ¿no? Bueno, es materia de investigación, le brindarían municiones, armamento, ¿no? Entonces, ese caso terminó bajo la investigación. La investigación concluyó que la menor había tratado de escapar y la descuartizaron botándola a las lagunas donde extraen la minería ilegal. Es un caso muy bonito y real. Por ejemplo, ahí es una actividad criminal previa para tener ganancias ilícitas y estar inmiscuido del delito de organización criminal o lavado de activos. Igual, si nosotros tenemos un acrecentamiento inusual de nuestro patrimonio. Por ejemplo, yo como fiscal adjunto tenía un sueldo determinado, por ejemplo, de 7,000 soles.
mensuales. No sería inusual que de un momento a otro aparezca yo construyéndome 2 hoteles, comprándome un Porsche, porque si me practican una pericia, van a determinar que tengo desbalance. No creo que con la pericia y con el sueldo que tengo me salga un superávit, porque la construcción de un hotel me costará por lo menos $500,000. El otro hotel, 250,000, $350,000. El Porsche me costará unos 120,000, $150,000. Pero ¿cómo yo podría sustentar ese dinero de procedencia lícita? Si mi único sustento es el ingreso que me paga el Estado, ¿no? Entonces, es por ello también que si nosotros trabajamos para el Estado o tenemos empresas diversas que administrar, lo primordial es emitir las boletas respectivas o sustentar ante la SUNAT, porque eso te ayudaría ante un posible hecho o investigación a acreditar que tu dinero es de procedencia lícita y no ilícita. ¿Correcto? ¿Qué se busca con crear normas, crear leyes para la erradicación de la criminalidad organizada o el delito de lavado de activos? Dentro de un enfoque criminalístico, se señala que una de las principales características de la criminalización para estos delitos es la contextualización bajo el principio de legalidad y la proporcionalidad o proporcionar conocimiento sobre la realidad del delito. Todos dicen, el Perú es el país que tiene más leyes, pero también es el país donde menos lo cumplen. Y quizás tienen razón, ¿no? Porque tenemos, si revisamos nuestro código penal, hay delitos de todo tipo y sanciones consecuentemente, pero ¿la penalización de ello es suficiente? Eso podría ser materia de análisis, ¿no? Ahora, les pongo a la pregunta de ustedes. ¿Tener penas altas está disminuyendo la criminalidad en nuestro país? ¿Está disminuyendo la criminalidad a nivel mundial? No. Dicen aquí, ¿no? Con el texto, con la criminalización del lavado de activos, se procura ahogar financieramente a las organizaciones criminales, impidiendo hacer pasar por lícitas las ganancias de actividades ilícitas. Claro, lógicamente, pero también el derecho penal dentro de del tema de ¿para qué existe el derecho penal? Todos decimos, y es de primer ciclo, la resocialización, la reeducación, la reinsertación de la víctima del infractor o el que comete el delito a la sociedad. Sin embargo, no estamos poniéndonos a pensar en estos hechos. Pero ahora estamos tocando temas muy, delitos, mejor dicho, muy amplios y que no se corrigen. El tráfico ilícito de drogas, ¿desde cuándo se lucha su erradicación? Desde siempre. Pero hasta ahora no se puede.
¿no? ¿Cuáles son las consecuencias del delito de lavado de activos o de una organización criminal? Que genera efectos negativos sobre el conjunto de la economía, cambios inexplicables en la demanda de dinero, pérdida social de valores éticos, lo que promueve la corrupción y la violencia, y la alteración nociva de la estabilidad económica de los países. Y acá hay algo bien importante: la corrupción. La corrupción también podría ser un delito o actividad criminal previa para conseguir dinero ilícito, sí. Por ejemplo, en un delito en específico, el delito de colusión. El delito de colusión tiene sus elementos del tipo que relaciona o vincula a los intraneus y a los extraneus. ¿Quiénes son los intraneus? Los funcionarios o servidores públicos. ¿Quiénes son los extraneus? Pues cualquier persona que va a buscar tener un contrato o relación contractual con el Estado. Por ejemplo, si yo, alcalde de la Municipalidad Provincial de Lima, convoco a la licitación para la ejecución o elaboración del Parque Central de Lima. Para ello, se nombra un comité de selección. Se van a presentar diversos postores ofreciéndome sus informes técnicos, sus informes económicos, y de ellos los miembros del comité tienen que hacer un análisis de a quién se le puede otorgar a la buena pro para que ejecute esa obra. Pero la pregunta es, ¿se respeta en muchas ocasiones esa observancia de los requisitos que se establece para otorgar la buena pro? Pues no. Y no es de ahora. ¿Quién no ha escuchado de los diezmos? Los diezmos vienen de años muy antiguos. ¿Qué quiere decir el diezmo? Yo te otorgo la buena pro, tú vas a ejecutar la obra por 10 millones, pero me das el 10% de tal monto. Entonces, ese acto de corrupción hace que los funcionarios o servidores públicos se beneficien económicamente, y es efectivamente dinero de procedencia ilícita, ¿no? Entonces, también los actos de corrupción son considerados como delitos de actividad criminal previa. ¿Cuáles son las medidas limitativas? Nos señala, como ustedes pueden ver dentro del Código Procesal Penal, dicen: las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución, solo podrán dictarse por la autoridad judicial en el modo, forma y con las garantías previstas por la ley. Se impondrán mediante resolución motivada a instancia de parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y el derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad. Ustedes me preguntarán, ¿y por qué de ejemplos que nos está poniendo el expositor, de frente se va a las medidas limitativas? Porque es el tema al que quiero ahondar. ¿Cuáles son esas medidas que limitan los derechos fundamentales? En el video hemos podido observar que se le ha vulnerado el derecho a la intimidad al intervenido. ¿Por qué? Porque se le ha hecho escuchas telefónicas,
se le ha hecho seguimientos, videovigilancia, quizás hubo agentes encubiertos, quizás hubo agentes especiales, quizás también se realizó la interceptación postal, quizás hubo una circulación y entrega vigilada de bienes delictivos. ¿No? Entonces, pasemos al tema de cómo se da a conocer estos hechos. Yo me pregunto, y también quiero que lo analicen ustedes. Nosotros tenemos, o bueno, el Ministerio Público, con ayuda de la Policía Nacional del Perú, tiene técnicas especiales de investigación que van a ser utilizadas en el proceso de investigación, en el proceso de investigación preparatoria propiamente dicha, y como prueba, órgano de prueba, prueba documental en el juicio. Hemos dicho que estas técnicas especiales de investigación tienen sus principios de subsidiariedad, necesidad y proporcionalidad. Tiene que fundamentarse ello para que el fiscal pueda realizar las técnicas especiales de investigación. No es pedir por pedir al órgano jurisdiccional. Vayamos por una de las técnicas especiales de investigación, la interceptación postal. Es una de las técnicas poco usadas, poco frecuentes ahora, porque ya nadie, o casi nadie, emite postales. Todo, creo yo, la mayoría de las personas ya se comunica por el celular, ¿no? Pero también es una técnica que debe ser solicitada al juez de investigación preparatoria para que éste le dé las facultades como tal. Vayamos a la interceptación telefónica. Estas interceptaciones telefónicas deben ser fundamentadas por un determinado plazo, por ejemplo, 60 días, que pueden ser prorrogados de acuerdo a la necesidad de la investigación. Pero estas interceptaciones telefónicas, así como la videovigilancia, no nacen de la nada, sino de un informe que debe ser redactado por el policía, por el efectivo policial. Por ejemplo, me puede decir, señor fiscal, se ha determinado que este señor del que hemos visto el video, se le ha encontrado con $150,000 del que no puede acreditar. Realizando mis indagaciones, he podido averiguar, señor fiscal, que tiene parientes dedicados al tráfico ilícito de droga. Entonces, quisiera realizar las interceptaciones telefónicas, la videovigilancia. Muy bien, señor efectivo policial. Haga su informe por escrito. Una vez realizado el informe por escrito, el fiscal acompaña este informe con una disposición fiscal solicitando el levantamiento del secreto de comunicaciones mediante la interceptación telefónica y el de videovigilancia. Emite el juez de investigación preparatoria su resolución judicial y con ello el Ministerio Público se va a constelación. Constelación es una oficina, una unidad que queda en Lima, que exclusivamente se dedican a escuchar
las conversaciones de las personas por los cuales el Ministerio Público solicitó la interceptación telefónica. Y esto es un claro ejemplo de ello. ¿Qué dice ahí? Policía Nacional del Perú, Dirección Antidrogas. Esta es una comunicación, una interceptación, mejor dicho, entre la persona de Santiago y Sosaco. La fecha, hora, y aquí, como ustedes pueden ver, dice verde en otro idioma. ¿Por qué dice otro idioma? Porque está hablando en quechua o inglés, pero no está hablando en castellano. Sosaco dice primo, verde sigue hablando otro idioma. Ustedes pueden ver esa conversación y eso es la transcripción de las escuchas telefónicas. El personal encargado de escuchar durante todo el tiempo a las personas que se están interviniendo en sus celulares tiene este trabajo de darnos a conocer la fecha, la hora, quiénes están conversando, de qué números y qué han dicho. Tiene que transcribirlo. Y ahí cometen el error, pues, de señalar que ya llevaste los cuadernos, ya recogiste los libros, ya por llevar los libros te tienen que dar $250,000, si no recoges, ya te la verás conmigo. Ustedes podrían decir, pero los libros pues no es delito, ¿no? Sin embargo, ¿quién compra libros por el valor de $250,000 y más aún en el tema del Brain o que están siendo investigados? ¿No? Pero les he querido mostrar la transcripción de las escuchas telefónicas. Ustedes han visto en el video donde uno de los interlocutores le dice que ya, bueno, lo piquen y lo boten al río. Esas escuchas telefónicas están también transcritos y anexados a la carpeta fiscal que seguramente el Ministerio Público va a dar a conocer en su requerimiento de prisión preventiva ante el juez de investigación preparatoria. ¿Correcto? En ese sentido, también existe como técnica el de la circulación y entrega vigilada de bienes delictivos. Muchas veces es una estrategia que muchas personas que delinquen no se dan cuenta. Y por ejemplo, en este caso, yo me podría pensar, ¿no? El periodismo dice, ¿y cómo salió libre si se le encontró con $150,000 que él no pudo acreditar? Pero también nos ponemos a pensar, ¿por qué no pudo ser una estrategia del Ministerio Público de soltarlo y seguirle los pasos? Y ha sido así. Ha salido, ha seguido trabajando y se ha determinado que no solamente trabaja solo, sino con un conjunto de personas. ¿Qué te conviene como fiscal? ¿Capturar a una persona o a una organización criminal? Pues a mí me favorecería, pues, capturar a una organización criminal, ¿no? Porque al final de cuentas es más favorable para mí condenarlo por organización criminal a partir del tráfico ilícito de drogas, a partir del lavado de activos y también, como señaló, financiamiento a partidos políticos. En ese sentido, ese es el trabajo de las interceptaciones telefónicas y de videovigilancia. Lo soltaron, lo han seguido vigilando y se ha podido determinar estos hechos. También, como una de las técnicas especiales de investigación, están los agentes encubiertos. Y en este tema
un caso anecdótico, quizás lo vieron en la televisión. Hace no menos de medio año se realizó un operativo de descerraje, allanamiento, incautación y detención a varias personas por organización criminal a partir del delito de robo de vehículos, motocicletas y autopartes. En este caso, hubo un policía encubierto. Mejor dicho, un agente encubierto. ¿Cuál es la diferencia entre agente encubierto y agente especial? Es que el agente encubierto es necesariamente un policía y el agente especial no. Puede ser una persona civil. Este agente encubierto se había mezclado con estas personas, pero su error fue realizar la intervención con el Ministerio Público y la policía. Ahí lo reconocieron. Y él mismo se puso en peligro, ¿no? ¿Qué requisitos más debe tener un agente encubierto? Es voluntario, debe tener carencia de antecedentes penales, no debe generar delitos, porque, por ejemplo, si a mí yo me estoy enrolando como agente encubierto por tráfico ilícito de drogas, yo lo que tengo que hacer es dar información al Ministerio Público, por ejemplo, de qué personas intervienen, qué números de celulares usan para realizar sus comunicaciones, dónde elaboran la droga, dónde viven, cuántas casas tienen, qué vehículos usan, cuáles son las placas. Esa información debo buscar yo como agente encubierto o como agente especial. Pero no se me permitiría generar otros delitos. Por ejemplo, yo no podría sembrarles algo a ellos. No podría decir, Juan, en este caso, yo tengo 500, media tonelada de droga, hay que transportarlo. Entonces yo mismo, como agente, sabiendo que soy agente encubierto o agente especial, estoy generando otro delito. Y eso no puedo hacer, porque mi trabajo es de corroboración, de generar elementos de convicción, de generar pruebas para una posterior detención o incautación y descerraje de sus bienes. Incluso el policía, el agente encubierto, si hay una mayor magnitud de peligro que pueda tener o es un caso muy importante, se puede solicitar a la oficina de la RENIEC que se le brinde otro DNI, que se le cambie de identidad. Con ese cambio de identidad, él puede caminar libremente y realizar su trabajo. En mi condición de fiscal, me pasó en una oportunidad que mi agente especial había sido detenido. Y la policía, muy reacia, pese a que se le comunicó que era un agente y todo ello, no quisieron soltarlo. Pusieron un conocimiento de la fiscal de turno y ya pues se tuvo que realizar las coordinaciones con el fiscal de turno para decirle que era un agente especial y que debía seguir con el camino que le correspondía, ¿no? Pero pudo haber generado que el hecho caiga o el caso caiga, porque no, si
si Juan y Pedro están transportando droga, digamos 1 kilo, y Pedro es mi agente especial, pero Juan ve que lo detienen a Pedro por habérsele encontrado esta sustancia ilícita, Juan se escapa y luego le ve a Pedro que llegó a su lugar de destino. ¿Qué podrían pensar ustedes? Por lógica, dirían, oye, ¿tú cómo saliste? ¿Tú qué beneficio tienes para que te hayan dejado si te han encontrado con las manos en la masa, con la droga? Entonces, ¿no? Es un tema muy delicado esto de ser un agente encubierto o agente especial. Muchas veces ya también se tiene el tema de como un proceso especial, el de colaboración eficaz. En este caso de colaboración eficaz, se someten la mayoría de las personas que consideran que contra ellos ya hay suficientes elementos de convicción para que acrediten su responsabilidad penal en cualquier delito. Pero también está mal acostumbrándose este tema de la colaboración eficaz. Ya toda aquella persona que está siendo investigado o allanan su domicilio, solicitan una detención preliminar y quizás una prisión preventiva, se están sometiendo a la colaboración eficaz y están dando nombres de otras personas que supuestamente habrían participado en la actividad criminal. Sin embargo, también están cayendo muchas personas en falsedad. El hecho de someterse a la colaboración eficaz no significa que solamente debo dar yo información de con quiénes personas he trabajado, sino tienes que dar a conocer con pruebas lo que dices. Por ejemplo, si dices que tú has robado un banco con tal persona, sí, ¿cómo lo pruebas? Acá está mi celular, pongo a disposición del Ministerio Público, mi clave es tal, y vea la conversación de fecha tal, a horas tal, donde le dice Juan, ya a las 3 de la tarde robamos el banco. Y Juan le responde, ok, entonces esas horas me recoges de mi casa ubicada en el Jirón Amancaes 324 de la ciudad de Lima. La fiscalía corrobora que efectivamente esta persona vive ahí. Y así tiene que sumarse las pruebas. No solamente es decir con palabras o la sola sindicación para ser un colaborador eficaz. Sin embargo, también para esta colaboración tiene que respetarse un procedimiento, los cuales es el acuerdo de colaboración eficaz entre el fiscal, el colaborador y su abogado defensor. Se realiza la fase de corroboración, la participación del agraviado, aprobación del acuerdo de colaboración eficaz, y si éste no cumple con lo que se había establecido, existe una revocatoria de esos acuerdos o también de los beneficios por incumplimiento de la obligación de colaboración eficaz. En un caso del año 2021, en junio, se intervino a una señorita transportando a 5 féminas, 3 menores de edad, a la ciudad de Puerto Maldonado. Entraron en contradicciones cuando la policía los intervino y al final se determinó que una de ellas, por ejemplo, voy a poner un nombre, María estaba llevándolas a Puerto Maldonado para que trabajen en un bar, en 2 bares. Pero no llegaron al lugar de destino. Sin embargo, si ustedes se ponen a analizar el delito de trata de personas, parece simple, sin embargo tiene varias modalidades. El solo hecho de captar es un elemento del tipo del delito de trata de personas. El hecho de transportar es otro elemento.
el hecho de trasladar es otro elemento. El hecho del acogimiento en el lugar fin es otro delito. El financiamiento también es elemento del tipo de trata de personas. Entonces, ¿bajo qué modalidad del delito de trata de personas nos encontrábamos? Pues la captación y el transporte. Entonces, una vez intervenida y conducida a los ambientes de la fiscalía, María reconoce los hechos y dice que había sido también captada ella por 2 personas en Puerto Maldonado y que al haber trabajado 2 meses allá, las dueñas de esos locales le dijeron que si podía conseguir féminas para que también trabajen en dichos locales. Entonces se pudo observar que esta persona de María ya también, de ser captada, estaba captando a otras féminas y transportando a la ciudad de Puerto Maldonado. Al haber reconocido ello, se sometió al proceso de colaboración eficaz, se realizó un acuerdo de colaboración junto con su abogado defensor e incluso fue una agente especial, ¿no? Y nos ayudó a conseguir los números de estas 2 señoras, dónde vivían, y se realizó un trabajo de inteligencia, de videovigilancia, de interceptaciones telefónicas, y en el mes de agosto del 2021 nos trasladamos hacia dicha localidad para realizar la intervención y su detención, previamente haberse requerido al juez de investigación preparatoria. En la actualidad se encuentran con prisión preventiva por el plazo de 18 meses, ya con acusación. Sin embargo, como ya no soy parte del Ministerio Público, no lo voy a poder ver ese caso. Entonces, ese es el procedimiento también de la colaboración eficaz. La señorita María se puso, cometió el delito de trata de personas, quiso ser colaboradora, se arriesgó, pero también el Ministerio Público tiene que cumplir con los acuerdos que se pudieron haber arribado a favor de ella, como por ejemplo disminuir la pena o el acuerdo que la ley pueda permitir y que van a ser sustentadas ante el juez de investigación, ¿no? Es por ello que digo que este tema de colaboración está siendo muy usado comúnmente, sin embargo, tienen que ser debidamente corroborados. Ahora, el hecho de que yo haya incurrido, se me condena por el delito de lavado de activos, o se me condena por el delito de tráfico ilícito de drogas, se me condena por corrupción. La pena principal, pena privativa de libertad. Un pago de reparación civil. Pero ahí termina todo. ¿Ustedes creen que los bienes que, por ejemplo, en el video se ha visto que el intervenido había construido una casa de 5 o 6 pisos? ¿Ustedes creen que ese bien se le va a devolver cuando esta persona cumpla los años de prisión? Pues no, porque si se corrobora que él ha construido ese bien con procedencia, con dinero de procedencia ilícita, en este caso de tráfico ilícito de drogas, pues va a pasar a manos del Estado. ¿Y quién se preocupa de ello? Una fiscalía no muy conocida, pero que ya está empezando a trabajar. Es la Fiscalía de Extinción de Dominio, del cual señala, ¿no? Recae sobre todo bien patrimonial que constituya objeto, instrumento, efecto o ganancias.
es autónoma e independiente, real y patrimonial, con la finalidad de declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos. Como ustedes pueden observar, una vez que se haya cometido esos delitos antes mencionados, la Fiscalía de Extinción de Dominio, incluso sin una sentencia condenatoria, ya está solicitando el embargo de los bienes. Entonces, a modo de conclusión, para generar preguntas, porque no solamente la exposición es unilateral, sino debe ser bilateral, preguntas y respuestas, y así también ustedes me cuentan sus casos reales de los que tengan, y poder darle una solución, o si está bien, si está mal lo que se hizo, o era lícito o ilícito, todo ello. Pero la pregunta que les dejo a modo de conclusión ¿sería bueno tener mucho dinero si al final de cuentas me voy a ir a la cárcel y todos los bienes van a pasar a manos del Estado? Y cuando incurres en estos delitos, no solamente, por ejemplo, en el tráfico ilícito de drogas, ha caído, según el video, toda una familia. Papá, mamá, hermanos, primos. Entonces, ya ni siquiera, por más que uno de los primos sea inocente y tenga casas, va a ser investigado. Ya va a tener, según el árbol geológico, familiares que han incurrido en el delito de tráfico ilícito de drogas. Y todos los bienes que yo tenga ya van a ser de dudosa procedencia, ¿no? Entonces, quisiera que me formulen las preguntas ante las dudas que se pueda haber ocasionado de acuerdo a esta exposición. ¿Alguna pregunta? Doctor, tenemos una pregunta por el chat de Honor. Nos dice, doctor, de acogerse a la colaboración eficaz, ¿es condicional? No se te escucha bien, se está entrecortando. Ok, ahí se me escucha mejor. Ya. Honor nos dice, buenas noches, doctor. ¿Acogerse a la colaboración eficaz siempre implica la libertad condicional? No, no siempre implica una libertad condicional, porque muy distinto sería darle una libertad condicional por el tema del quantum de la pena. Si la pena, por ejemplo, en delitos de corrupción, en cohecho, por ejemplo, creo que la pena es de 6 a 10 años, ¿no? Ahí incluso se podría llegar a la libertad de esta persona, dependiendo de la magnitud de colaborador que es. Pero, por ejemplo, en el delito de organización criminal, está probado que ha cometido el delito de drogas, está probado que ha cometido el delito de homicidio. Un concurso real de delitos, y su suma es de 20, 25, 30 años. Como fiscal yo no llegaría a un acuerdo de dejarlo en libertad. Pero sí, no, oye, si tu pena es de 30 años y me das una buena información, me vas a dar a conocer quiénes son los demás integrantes, me vas a dar al cabecilla, podríamos llegar a un acuerdo y sustentarlo al juez que sea de 5, 6, 7 años. ¿Qué prefieres? ¿Estar 30 años o 7 años o 6 años en la cárcel? ¿No? Pero no siempre se puede acordar una libertad como tal. ¿Otra pregunta? Así es, doctor. Tenemos una pregunta de Leslie Valivieso. Nos dice, doctor, buenas noches. ¿Existe monto mínimo para ser considerado lavado de activos?